Saludos mis hermanos queridos, mis amigos, seguidores de Vida TV Play. Y por supuesto, gracias por estar pendiente de lo que producimos aquí en Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Feliz como siempre. Y ahora más todavía que en estos días estamos celebrando eh, las Navidades, el fin de año. Ojalá que todos los meses fueran como diciembre. Qué felicidad, qué gozo, las luces, la alegría, la espontaneidad en la comunicación de algunas personas. Yo no sé lo que pasa en estos tiempos, pero es muy bueno. Como bueno es lo que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, a la que quiero darle un título jocoso, de tapa a tapa, de tapa a tapa, y que posiblemente tenga que ver con algo que es así, el beneficio de entender. Para ello he acudido a un pasaje muy conocido que aparece en las Escrituras, específicamente en el Evangelio según San Juan. Y que este capítulo y este versículo tiene mucha relación con lo que hemos venido conversando acerca de la necesidad que tenemos nosotros como creyentes de entender, de poder relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, de poder hacer armonía, de poder participar de una manera fresca, lúcida y con mucho gozo de lo que Dios ha querido plasmar en las Escrituras y en su intencionalidad de que con nuestro entendimiento podríamos captar el objetivo claro que Dios proyecta a través de todas las Escrituras, el cual es que su reino sea establecido en esta tierra. Esto está sujeto a programas y por supuesto a métodos. Y el último método que Dios ha escogido y nos los ha notificado es el Evangelio. Por eso se habla del Evangelio del Reino. El capítulo 5 y el verso 39 de el Evangelio según San Juan dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dijo el Señor Jesucristo durante su vida pública. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es no solamente leer, el leer es parte, pero cuando nosotros hablamos de escudriñar, es como que está relacionado con el buscar diligentemente. Así leemos, diligentemente, con pasión, con gozo, con querer aprender, porque nosotros necesitamos nutrirnos de la intencionalidad de Dios y no quedarnos en lo ilusorio o en una programación del hombre en la que se proyectan en las diferentes congregaciones unos rituales, unas fiestas, unas ceremonias contentivas en el Nuevo Testamento de lo que se supone que debe ser el Evangelio. Pero rituales, fiestas y ceremonias, eso se lo dejamos al pueblo de Israel. Si nosotros tenemos que tener hoy es una dinámica en la que necesariamente tenemos que considerar el punto básico neurálgico y central, que es la comunión con Dios. Con el Espíritu Santo es como, tomados de la mano con Él, es que vamos a entender y nos vamos a gozar en el entendimiento. Repito, esa es la razón fundamental por la que el Señor Jesucristo le dijo a aquellos discípulos y especialmente a los religiosos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ya sabemos y hablamos algo acerca de lo que es el escudriñar, pero ¿cuál es escritura? Cuando el Señor le dice escudriñar las Escrituras, no le estaba hablando del Nuevo Testamento. Eso se entiende posteriormente a lo que escribe Pedro, por ejemplo. Pero Jesús se estaba refiriendo a todo el Antiguo Testamento, a todo lo que estaba escrito, a lo que ya estaba canonizado, a lo que ya estaba editado y que manejaba para ese momento la estructura religiosa. Y era necesario entender, porque a través de las Escrituras como nosotros podemos tener luz de lo que Dios quiere,
de lo que ha venido haciendo, de lo que está haciendo y de lo que pretende hacer. Y nosotros necesitamos participar de esto, porque Dios dice que nosotros participamos. Entonces, ya sabemos que las escrituras a las que se refiere el Señor Jesucristo, por supuesto que posteriormente y con un pensamiento complementario, esto será relacionado con el Nuevo Testamento. Pero cuando lo dijo el Señor Jesucristo puntualmente, escudriñar las escrituras, se refería a lo que manejaba la estructura religiosa, porque se lo estaba diciendo a ellos, a los saduceos, se lo estaba diciendo a los fariseos, a los escribas, a todos aquellos que eran y representaban el movimiento religioso del judaísmo. Ahora bien, nosotros entendemos posteriormente que toda la escritura, como dice luego Hebreos, toda la escritura, y eso es muy importante, no es que cualquier escritura, toda la escritura, ese artículo determinado hacia la escritura hace la especificidad y la salvedad de que se trata de lo que era el Antiguo Testamento y lo que se tenía para ese momento cuando se escribió a los hebreos. Cuando se escribe a los hebreos ya es posterior a las escrituras, por ejemplo, a lo que ya circulaba, que se estaba canonizando, pero que ya circulaban cartas paulinas. Ya se habían escrito algunas cosas que tenían que ver con la iglesia. Había alguna información. Entonces, las escrituras, ahora nosotros tenemos que estudiarlas, tenemos que entenderlas, tenemos que relacionarla, pero no lo podemos hacer sino tomados de la mano con el Señor Jesucristo y específicamente con el que Él encomendó, que es el Espíritu de Cristo, es decir, con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la deidad. Es el Señor activo en la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, el Señor de la iglesia es Jesucristo, pero el Señor activo en la iglesia es el Espíritu Santo. A Él es el otro consolador, Él es el otro que nos va a enseñar todo lo que tiene que ver con la luz que pueda emanar las escrituras a favor del entendimiento que nosotros debemos tener para llevar la vida nueva que se supone nosotros comenzamos en Cristo Jesús. Entonces, así como un músico, por ejemplo, si alguien quiere hacer música, si alguien quiere disfrutar de la música, entonces tiene que considerar la melodía, tiene que considerar todo lo que tiene que ver con la armonía y con el ritmo. Entonces, eh, los tonos, los tonos son una cosa, pero hacer, hacer música tenemos que considerar no solamente los tonos, sino las combinaciones de los tonos y las expresiones conjuntas de esos tonos para que entonces venga la parte armónica o hablar de los acordes. Y le agregamos en cuanto a tiempo se refiere, los ritmos, y entonces sí estamos haciendo música. Bueno, vamos a hacer la vida en Cristo. ¿Cómo? Escudriñando las escrituras. Tenemos que partir de allí. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es tener ese momento devocional con Dios, acercarnos a Él, tener una conversación con Él y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a toda la verdad, a toda la justicia, que podamos, a ver, yo le pido al Señor cada vez que que estoy orando con Él, yo le pido, Señor, yo quiero que haya una sinapsis apropiada, que mis neuronas se estructuren de tal manera que yo pueda decodificar los códigos eternos tuyos. Yo quiero que esto suceda. Cuando eso sucede, Dios nos complace porque Él dijo, tocad y se os abrirá. Llamad y Él va a responder. Clama y yo te voy a responder. Entonces, si nosotros vamos, ya es una orden dada, escudriñada las escrituras. Bueno, nosotros tenemos que ir. Alguien pretende, y muchos que pretenden saber de Dios, pero sin estudiar. Y ni siquiera estudiar, sino sin escudriñar, sino aprenderse algunos versículos básicos, e inclusive hasta discutir, hasta hacer
recalcitrante en la discusión, apasionado. No se puede ser apasionado si no se estudia con pasión. No se puede ser un hijo de Dios, un cristiano, alguien que está caminando de la mano con el Señor Jesucristo, si no tiene pasión al escudriñar las escrituras. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, vamos conociendo a nuestro Salvador, su intencionalidad, el amor que nos manifiesta. Y ese Señor Jesucristo se nos presenta en la escritura ya condensada en términos de Biblia, de tapa a tapa. Sí, Señor, de tapa a tapa. Dios utiliza y ha venido utilizando estos cuatro mecanismos de la proyección o de la, vamos a decir, de la entrega divina que Dios hace de su voluntad. ¿Cuáles son esos mecanismos que Dios ha venido utilizando y seguirá usando? La revelación, la iluminación, la visión y la inspiración. Esos son cuatro mecanismos de entrega divino. Seguirá pasando eso. Esa es la razón por la que hoy tenemos en nuestras manos, gracias a la misericordia de Dios y a su plan maravilloso, la Biblia. Y esa Biblia hoy la tenemos para ser escudriñada. Ahora bien, yo quiero compartir con ustedes eh, ah, un comentario que hago. Si esto tuvo que hacerlo Pablo escribió, se dice que escribió, se dice no, por hablar del 14º libro del Nuevo Testamento, hablando específicamente de la epístola a los hebreos, que yo digo que es un tratado más bien. Pablo escribió la mitad de lo que era o de lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son 27 libros. Bueno, Pablo escribió la mitad de eso, si es que le endilgamos la parte de los hebreos. ¿Por qué? Ahora, ¿ustedes creen que para que Dios usara a Pablo en esto de la revelación, la iluminación, la inspiración y la visión que tenía Pablo de las cosas, Pablo lo hizo porque escudriñó las escrituras? Yo supongo, o todos debemos suponer, porque él hizo un comentario cuando escribe a los de Gálatas, que esto lo hizo Pablo. Yo voy a compartir con ustedes lo que dice el primer capítulo de la carta a los de Galacia, a la iglesia que estaba establecida en Galacia. Dice Pablo aquí: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿A qué fue Arabia? A él lo salieron corriendo cuando vino de Damasco y quiso reunirse con los apóstoles y quería hablar de Cristo de una vez, con aquella demostración de gozo, pero nadie le creía porque él era perseguidor de la iglesia. Es más, lo querían matar y tuvieron que bajarlo por allá por una pared en una noche, en una canasta, y total que tuvo que salir huyendo. Y luego recoge el versículo 18 de este primer capítulo de a los Gálatas, donde Pablo está expresando lo que estoy trayendo a colación acerca de su experiencia de tener una comunión permanente con Dios, un tiempo en el que él escogió para organizar lo que posteriormente él comenzó a escribir. Dice aquí el versículo 18: después, pasados 3 años,
subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 3 años pasaron. Es decir, nos imaginamos que después de 3 años, después que salió, que lo salieron persiguiendo y huyendo y se fue a Arabia, en ese tiempo él tuvo que escudriñar con diligencia, porque es que lo que había acontecido camino a Damasco no era cualquier cosa. Él había tenido un encuentro personal con el Cristo de la gloria, lo sanó hasta de la ceguera para que hubiese una evidencia de que Dios estaba tratando con él y que lo iba a enviar a un ministerio muy especial. Pero cuando quiso regresar con la emoción con la que muchos de nosotros en los primeros momentos en que recibimos a Cristo salimos a predicar. Así, muy bien. Esto es maravilloso. No se detenga si Dios lo está inquietando. Pero para que podamos entrar en el plano de ser maestro y de hacer aportes más sólidos para los que necesariamente tienen que creer, tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar, tenemos que ir a las escrituras con diligencia, con pasión, ser constante, ir entendiendo, separando y organizando lo que creemos, para no hablar disparate, para no hablar incongruencia, sino para hablar en el poder del Espíritu Santo, porque Él está esperando que seamos así. Y Pablo aquí lo está diciendo, Pablo aquí lo está expresando, lo está enseñando, lo está testificando. Dice en el verso 19 de esta carta a los de Galacia. Pero no había ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que era en Cristo. Ya, es decir, ya había iglesias establecidas en todo lo que era Judea. Sí, ya había, pero ninguno lo quería porque oían hablar de él. Pero él necesitaba regresar con mejores argumentos que la emoción que sentía como un nuevo creyente. Y aunque él era digamos que un erudito en todas las escrituras antiguos testamentarias, necesitó emplear un tiempo para armonizar el Antiguo Testamento con la revelación que estaba recibiendo, porque eso se constituiría en la base fundamental para la iglesia. ¿Me escucha esto, mi querido hermano, mi querido amigo, que no está en sintonía por coincidencia? Dice aquí, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. O sea, daban gracias a Dios por Pablo, porque se había convertido, porque los perseguía a muerte. Bueno, ya no era así, pero él tuvo que pagar no es pagar un precio. Mucha gente habla de eso, ya se me quedó a mí, pero estoy tratando de deslastrar ese concepto de que tenemos que pagar un precio. Hermano, cuando uno va a las escrituras y quiere conocer al Señor, no se trata de un sacrificio, no, es un gozo, hermano, porque Dios dice que cuando nosotros escudriñamos, nosotros experimentamos un gozo, el gozo de conocer más a nuestro Señor, porque le estamos dando libertad al espíritu que ahora está amalgamado a nuestro espíritu y él produce en mí un querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos fue dado por el amor de Dios para que nosotros conozcamos de su amor. Ahora, ¿cómo es que usted va a relacionarlo con un sacrificio? No, eso es de gozo, hermano. Eso es de pasión. Ahora, yo quiero, por ahora, en estos minutos que me restan de programa, quiero compartir con ustedes cómo es que el Señor Jesucristo es presentado en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en cada libro y en cada libro hasta varias veces. ¿Por qué? Porque no hay un hombre, no hay un ser más famoso sobre la tierra que el Señor Jesucristo.
El hombre no conoce ningún ser tan especial como lo es el Señor Jesucristo. Y digo es porque Él vive. No ha habido un ser que haya pisado esta tierra y haya caminado sobre esta tierra más glorioso que el Señor Jesucristo. Ahora, si esto es lo que nosotros decimos después que hemos escudriñado algo y hemos entendido y nos gozamos y dedicamos un tiempo especial para compartir con otras personas como ustedes que están muy interesados en percibir este comentario. ¿Cómo es que existen otras, otros hombres afectados por el sistema del mundo, afectados por el enemigo, donde se han organizado y lo primero que hacen es no reconocer al Señor Jesucristo como Dios? Todas las falsas doctrinas, todo lo oscuro, lo primero que hace es no reconocer que Jesucristo es Dios, no reconocer su señorío, no reconocer que es la segunda persona de la deidad, es decir, no reconocen la Trinidad, no reconocen eso. Y aunque nosotros no lo entendemos, por la fe lo recibimos y eso es lo que nos hace avanzar en el entendimiento. Cuando nosotros la fe nos hace avanzar. Cuando avanzamos entendemos más, pero el que se centra en no percibir, por ejemplo, la Trinidad, se queda discutiendo allí en un círculo vicioso y trata de dar explicaciones desde la perspectiva de su análisis meramente humano, mental y nada más. No le da cabida al Espíritu Santo y mucho menos a la parte que tiene que ver con el espíritu, en donde en la parte de la conciencia ahí están expresados todos los atributos que Dios puso en nosotros por haber sido creados a imagen y semejanza de Él. Ahí es donde está la fe como recurso. Si no actuamos ni pensamos afectados por la fe, no podemos avanzar. Cuando nosotros avanzamos, entendemos más, tenemos más luz, nos gozamos más y trabajamos más en función de eso. El que no se cierra, se amarga, se pone recalcitrante dentro de sus conceptos y está como obstinado. Y aunque pueda emplear tiempo, nosotros sabemos que eso es nada, nada. Por ejemplo, he escuchado algunos judaizantes, algunos de los que practican el judaísmo, aunque el judaísmo precede al cristianismo, muchos todavía están esperando que venga el Mesías, porque Jesucristo no es el Mesías. Entonces, de eso se trata. Esas personas tienen que justificar una y otra vez buscando y dando explicaciones y se quedan girando allí, girando y se les acaba el tiempo, se les acaban las explicaciones y no avanzan hacia lo glorioso porque no reconocen el señorío de Jesucristo, no reconocen a lo que vino el Señor Jesucristo. Y estos minutos que me restan es para decirles, por ejemplo, en los libros que van desde el Génesis hasta el libro de Daniel, cómo se nos presenta al Señor Jesucristo en las Escrituras. ¿Cómo se nos presenta? Eso tenemos que conocerlo. En las próximas entregas, en comentarios que podamos hacer en otros programas, voy a seguir proyectando cómo es que, o diciendo o compartiendo con ustedes, cómo es que cada libro presenta al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Génesis, Cristo se nos presenta así, como el creador, como la simiente de la mujer. Éxodo, el Cordero de Dios inmolado a favor de los pecadores. Levítico, nuestro sumo sacerdote. Número, nos presenta a Cristo como la estrella de Jacob. En Deuteronomio, el profeta semejante a Moisés. Así se nos presenta a Jesucristo. En Josué, dice, el príncipe del ejército de Jehová. En Jueces, el mensajero de Jehová. En Ruth, como el pariente redentor. En primero y segundo de Samuel,
se nos presenta como el rey menospreciado y rechazado. En Primero y Segunda de Reyes, Primero y Segunda de Crónicas, como el Señor del cielo y de la tierra. En Esdras se nos presenta como el cumplidor y predicador de la ley. En Nehemías como el intercesor y constructor. En Esther como nuestro Mardoqueo y libertador. En los libros poéticos, escúcheme bien, esto es precioso. ¿Cómo se nos presenta Jesucristo allí? Job, el redentor resucitado y esperado. En los salmos, voy a compartir varios que tienen cómo se nos presenta Jesucristo en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 1, el hombre bienaventurado. El Salmo 2, el Hijo de Dios. El Salmo 8, el Hijo del Hombre. El Salmo 22, el crucificado. El Salmo 23, el buen pastor. El Salmo 24, el rey triunfante. El Salmo 45, el más hermoso de los hijos de los hombres. El Salmo 72, el rey gobernante. El Salmo 91, el altísimo y el omnipotente. El Salmo 150, el director de las alabanzas. Bendito sea Dios. ¿Cómo se nos presenta de tapa a tapa? Está el Señor Jesucristo impreso en la Biblia. Y en este momento estoy compartiendo algunos libros de lo que dice cada uno de ellos. Sintetiza. Por ejemplo, en Proverbios es la sabiduría personificada. En Eclesiastés, el sabio olvidado. En Cantares, el amado de mi alma. Ese es el Señor Jesucristo. Se nos presenta así en el Cantar de los Cantares. En Isaías, el sufrido siervo y sustituto, perdón, y sustituido. El sufrido siervo y sustituido. En Jeremías, el renuevo justo de David. En Lamentaciones se nos presenta el varón de dolores. En Ezequiel, el hombre glorificado en el trono. Y en Daniel, la piedra que hirió a la imagen. Voy a dejarlo hasta acá, porque la pasión y el gozo que yo experimento al compartir con usted esto que he estudiado, que he encontrado y que está escrito para compartirlo con usted, es mío, me siento obligado. Estoy en deuda con muchas personas para hablarles acerca de lo que ha hecho el Señor Jesucristo en favor de los hombres, en favor suyo y en favor mío. Y tenemos que escudriñar, porque así es como nosotros podemos percibir lo que el Señor Jesucristo dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? ¿Cómo lo quiere hacer? Las escrituras dan testimonio de eso. Y por esto es que estamos compartiendo a través de Vida TV y de su programa predilecto, Proyecto Real, estas bendiciones que son un cargamento de rica bendición. Por ahora, sigamos preparándonos para que podamos celebrar en estos días la familiaridad, el recuerdo de que el Señor Jesucristo en algún momento nació entre los hombres. Ese niño que después se hizo adulto y nos dejó un mensaje y nos dejó una obra para que nosotros pudiésemos participar de su plan maravilloso. Por ahora, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en sumo grado.